Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a La Radioactiva, como ya están acostumbrados, con este ciclo de entrevistas donde semana a semana distintas personalidades vienen a contar acerca del pasado, del presente y del futuro de sus respectivas profesiones. Antes de empezar con la entrevista del día de hoy, les recuerdo nuestras redes sociales por si nos quieren empezar a seguir, tal como es el caso de nuestro Instagram, que es @laradioactiva. También tenemos nuestro perfil en Twitter, que es @inforadioactiva. También está nuestra cuenta de mail, por si nos quieren escribir el nombre de algún futuro invitado, lo pueden hacer escribiendo a laradioactivaok@gmail.com. Y también está nuestro canal de YouTube, donde van a ir viendo las distintas entrevistas que vamos subiendo. Para encontrarlo, ponen @laradioactiva en YouTube y ya pueden suscribirse y activar las notificaciones en el mismo. Así que aprovecho para saludar a cada uno de ustedes que se unió a esta transmisión y sin perder tanto tiempo paso a invitar a nuestro invitado del día de hoy para que ustedes puedan conocerlo un poquito más. A ver, esperamos a que nuestro invitado del día de hoy se pueda unir a nuestra transmisión. Bueno, Ahí está, perfecto. Hola Pablo, buenas noches. hola, ¿cómo estás, Octavio? ¿Se ¿Todo escucha bien? bien? ¿Se ve bien? Perfecto. ¿Vos me ves bien a mí? Sí, sí, perfecto, perfecto. Ante todo, muchas gracias por haber aceptado esta entrevista y bienvenido a la Radioactiva. Bueno, gracias. Gracias por la invitación. Por favor, la verdad es que un privilegio tener a una persona que justamente que haga entrevistas, en este caso se pase del otro lado y sea el entrevistado. Es un privilegio que la Radioactiva se está dando y que nos enorgullece como tal. Bueno, es raro estar del otro lado del mostrador, pero está bueno también. Así que si me permitís, voy a hacer una breve introducción para que la gente sepa con quién estoy hablando y arranco con las ¿Cómo no? preguntas. Dale, ¿cómo no? Bien, les cuento a todos que el invitado del día de hoy es el señor Pablo Sirven. Él es secretario de redacción del diario La Nación, autor de más de 9 libros y además es el conductor del programa Hablemos de otra cosa, el cual es emitido por la pantalla de La Nación Más. Así que, Pablo, cuando consideres pertinente, arranco a preguntarte. Cuando quieras, estoy listo. Bien, la primera pregunta, ¿cómo ves hoy en día a los medios de comunicación en la Argentina? Bueno, como todo en Argentina, ¿no? Estamos en un periodo muy áspero, que es largo, ya viene largo, 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 ¿no? Yo diría de más de una década. Mucho derrape, mucha agresión, mucha chicana. Y bueno, obviamente los medios de comunicación no podían ser ajenos, al contrario, diría que son bastante, acicatean bastante esa situación, ¿no? Porque obviamente son vidrieras fuertes, poderosas, con volumen alto, y yo creo que entre la clase política y el periodismo, los medios, bueno, hacen un pasar todavía más complejo, más complicado, porque ya la situación económica cada vez peor, y bueno, encendés los medios y la grieta se expresa. Tenés que armar el rompecabezas poniendo varias sintonías o leyendo varios lugares, ¿no? Ya no hay, se ha hecho un deporte de parcializar demasiado. Nunca existió la objetividad como tal, pero en las escuelas de periodismo te enseñaban un poco a tratar de propender a eso, ¿no? Que no era tan difícil. Pero bueno, en los últimos años se volvió como poco frecuentado, ¿no? En realidad, cada quien habla desde un lugar muy, muy identificado con ese lugar, con ese bando, ¿no? Y me parece que no está bueno, pero al mismo tiempo te digo, no tiene que ver porque los medios de comunicación, el periodismo, de alguna manera es un reflejo de la sociedad de ese momento, ¿no? Y esta sociedad está como muy crispada y los medios de comunicación obviamente no podían
dejar de serlo también, ¿no? Seguro. Más que nada esta pregunta va vinculada a que sos una persona que trabajó tanto en la prensa gráfica como también en radio, en televisión, o sea, conocés lo que es el paño de los medios como pocos te diría. Entonces, quería preguntarte justamente esto, que un pilar fundamental para nosotros los periodistas es el poder trabajar con total libertad, ¿no? Entonces, quería preguntarte si considerás que realmente el periodista hoy en día puede trabajar con dicha libertad, porque quizás a veces si uno expresa algo o quiere manifestarlo en algún artículo, ya sea escrito o simplemente decirlo, puede ser cuestionado, puede ser quizás las palabras que dice hirientes para algunos otros beneficiosas, ¿no? Mira, en realidad es una época de mucha libertad porque hay una gran diversidad y disparidad de dispositivos a mano de cualquiera. Hace décadas, si vos querías hacer periodismo o expresarte, necesitabas que un señor poderoso te abriera la puerta de su editorial, de su canal de televisión o de su emisora de radio. Hoy en día sucede más o menos lo mismo, pero están las redes sociales y entonces si cada cual tiene una buena idea y muy fácilmente, yo te estoy hablando desde un celular y no sé vos, pero digo, con una computadora en tu casa, si tenés una buena idea y eso prende y alguien te sigue, hoy es una época que no tenés que pedir tanto permiso, ¿no? De hecho, los países más autocráticos tienen muchos, tienen la perilla de Internet siempre a mano para apagarla o reducirla, porque evidentemente hoy cualquiera puede expresarse con mucha más libertad de lo que era décadas atrás, ¿no? Después, bueno, los medios tradicionales lo que tienen no es censura, sino que tienen una carretera con sus límites, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se llama política editorial? Que no es igual en Página 12 que en La Nación, que en Clarín, y que está muy bien porque expresa, digamos, el foco, el punto de vista de distintas parcialidades de la sociedad. Cuando unís todas esas parcialidades te da una cosa bastante parecida a los latidos, a la respiración de esa sociedad, ¿no? Pero bueno, si vos entrás a un medio y querés expresar como una política editorial diametralmente opuesta, seguramente no vas a progresar mucho en ese medio, probablemente debas irte, y está bien, digamos, ¿no? Porque si vos vas a un medio de un partido comunista de pronto y querés ser hipercapitalista, y bueno, no estás en el lugar más adecuado. Pero te vuelvo a repetir, las redes sociales en ese sentido te amplían la posibilidad de expresión, ¿no? Seguro. Aparte lo bueno de la multiplicidad de voces, ¿no? Que suenan más de una campana, entonces uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, como decíamos recién, ¿no? Anteriormente estábamos hablando de esto, que cada uno lee lo que realmente le interesa y depende de cómo quiere estar informado. Si le gusta más un medio que otro, tiene el total derecho para hacerlo. Así es, pero lo que hay que decir sí es que de alguna manera el ecosistema de redes sociales ahora está permeando en los medios tradicionales y no de la mejor manera, y en la sociedad también, y a veces no de la mejor manera, porque hay algunas de las redes sociales, por ejemplo con Twitter, de alguna manera tiene una impronta, por lo menos en la Argentina, también en otros lados, de un poco de la pelea en el barro, se incentiva esa pelea en el barro. Después tenés otras como Instagram, donde idealiza demasiado, ¿no? La buena vida, la buena comida, los perritos, los lugares lindos. Y lo loco, lo esquizofrénico, es que somos los mismos los que estamos en una red que en la otra. En una nos peleamos a muerte, nos decimos barbaridades, y en la otra, bueno, mostramos una vida que tampoco es exactamente la que tenemos, mostramos lo lindo de esa vida, ¿no? Y después tenés TikTok, que bueno, a mí me divierte porque está como más parece como un sketch, ¿no? De todo tipo. Y me parece que los medios tradicionales, frente a este aluvión, a veces no saben bien cómo comportarse y toman parte de eso. Y la sociedad también toma parte de eso. Fíjate vos, Octavio, que bueno, en las épocas de dictadura militar había mucha censura, ¿no?
Después lo que te decía, la política editorial que te fija una carretera con sus límites. Yo nunca esperé llegar a un momento donde la sociedad de alguna manera ejerce cierta censura. Me pasa a veces con los programas, ¿viste? Cuando yo me he corrido un poco y he tenido algún personaje no tan esperable o esperado por mi audiencia, me dicen las redes, esta semana no te veo, todo bien, como diciendo, bueno, te pondero, te admiro, pero no cuentes conmigo. Es una manera de fijarme a mí como una autocensura, como decir, ah, ¿qué hice mal? No debo invitar más a este tipo de invitados porque mi audiencia se enoja, ¿no? Las redes han ampliado la libertad, pero depende cómo las uses, también pueden ejercer algún tipo de censura o de inducir. No, mirá que te resto audiencia, ¿no? Portate bien, porque si entrevistás a alguien que no es de mi gusto, no te veo. Y además lo voy a poner para que otros me sigan, ¿no? Claro, totalmente de acuerdo. Y justamente hablando un poco de lo que es tu faceta periodística, quería preguntarte si siempre tuviste en claro que querías dedicarte a esto, porque quizás hace unos años atrás el periodismo era una carrera que sí, la comunicación es algo que siempre estuvo presente, pero quizás no era tan estudiada por muchos, quizás algunos exclusivos tenían la dicha o la suerte de querer ya estar formándose en todo esto, o simplemente tuviste otra idea anterior, querías estudiar algo antes y después te decantaste por estudiar comunicación y, mejor dicho, el periodismo en sí. A ver, yo formalmente decidí ser periodista a los 14 años, pero mucho antes de los 14 años tenía indicios muy claros, ¿no? Por ejemplo, de escribir ya de chico, por ejemplo, no sé, hacer como un diario viendo las noticias en la tele y después se la iba y se la vendía a mi viejo, o iba al kiosco de la esquina de diarios y revistas y el dueño se iba a tomar un café y yo me quedaba revisando todos los diarios, todas las revistas, me encantaba eso. O a los 11 años, cuando fue el tema del hombre a la luna, en casa se compraba La Nación y juntarme todos los ejemplares, coleccionarlos todos, ¿no? Cuando volvió en el 73 Perón, grabar de la radio, de la televisión, discursos, cosas, o sea, hacía cosas sin decidir que iba a ser periodista. Tenía una crónica, por ejemplo, de mi familia, que era una crónica humorística que se llamaba Cuidado, Población, Cuidado, ¿no? Como diciendo, bueno, cuidado con esta gente. O sea, estaba muy activo, pero no sabía que eso era periodismo, ¿no? A los 14 años, en el segundo año del secundario, en el Nacional Sarmiento, decidí que iba a ser periodista y a los 18 fui periodista y ahora tengo 64 y nunca paré y lo curioso, lo que me gusta, lo que me sorprende es que no me cansé, ¿no? Siendo una carrera muy absorbente, sin feriados, sin fines de semana, con a veces algunas jornadas muy agotadoras o épocas muy agotadoras, la verdad que me sigue entusiasmando como el primer día. Tal cual. Y lo bueno es que te mantenés activo, como decís vos, como la radioactiva, que siempre busca ampliar el repertorio, ya sea de los invitados, de las temáticas, de cada una de las entrevistas. Así que antes de ir a la próxima pregunta, Pablo, déjame por favor agradecerle tanto a la gente que te siga a vos como a la gente misma que siga la radio, de parte de ambos, por la cantidad de mensajes, te cuento que son una infinidad, no llego a leer todos, te imaginarás, porque entre pregunta y pregunta voy mirando y la verdad que un montón de gente se está uniendo, doy las gracias, porque la verdad es que, como lo dije al principio, me siento un privilegiado de poder hacer esta entrevista. Bueno, gracias a vos, gracias. Y justamente, sin ser el trabajo de periodista, por más que, como decís vos, ¿no? Desde muy chico lo tenías en mente, ¿a qué te hubiese gustado dedicarte? ¿Tenés alguna otra pasión, por ejemplo? Claro, lo que pasa es que el periodismo, de alguna manera, la materia del periodismo son todas las otras materias. O sea, si me decís qué otra cosa me gusta, y me gusta todo, porque justamente el periodista lo que tiene muchas veces es que se mete en un día en una cosa, otro día en otra, más cuando
he tenido especialidades, evidentemente, he hecho mucha crítica de televisión y de medios de comunicación, me gustan los medios como materia para tratar periodísticamente también, pero en realidad si me decís que no me gusta todo. De hecho, acabo de publicar un libro que se llama Guerrero del Silencio, que es sobre el tema de Esteban Burrich y su enfermedad tan cruel, ELA. Y si vos me decís hace un año exacto, yo no tenía la menor idea que iba a escribir ese libro. No, no elegí yo el tema, no me eligió Esteban Burrich a mí, fue una idea de la editorial Planeta. Tardé bastante en decidirlo porque era complejo el tema, duro, y yo no quería escribir un libro morboso, hasta que en un momento, bueno, frecuentando a Esteban, a su familia, empecé a encontrar el camino que era, bueno, su resiliencia, y de alguna manera era inspirador lo que le estaba pasando, porque digamos, una persona que no se puede mover de los pies a la cabeza, que no puede hablar, que tiene un botón gástrico, que desde hace en muy pocas semanas tiene traqueotomía, y sin embargo el tipo no se hundió en la depresión y sigue haciendo cosas. Bueno, ahí me pareció muy interesante, muy interpelante a mí y consecuentemente también a los lectores. Y bueno, esa cosa de que yo hace un año no tenía la menor idea que iba a escribir ese libro, y es mi noveno libro y es el más movilizante, como te darás cuenta, es lo que hace que el periodismo sea para mí apasionante, porque decís, bueno, de pronto mañana puedo estar en otra situación, sea un libro, otro formato, que yo no esperaba hacerlo, y eso es lo bueno, ¿no? Y entonces, sí, me interesan un montón de cosas, porque si no, no podría ser periodista, ¿no? En realidad en cada persona hay una historia siempre, porque uno puede decir, si no es famoso, si no es importante, si no tiene influencia, no es interesante. Y la verdad, toda persona es interesante, ¿no? A veces muchas personas no se dan cuenta de lo interesante que pueden llegar a ser, ¿no? Y cuando vos vas tirando de esa piola, a veces por una entrevista, o a veces como este trabajo que me llevó muchos meses hacerlo, te das cuenta que siempre hay interés, que lo que el periodista tiene que tratar de hacer es un poco tirar de esa cuerda, y siempre hay una buena historia, ¿no? Siempre hay una buena historia. Y justamente quería hacerte relación a esto, ¿no? Que estás hablando, porque la verdad es que para muchos lo que le está pasando hoy en día a Esteban Burrich es un ejemplo de superación, bien lo decías, ¿no? La capacidad que tiene para adaptarse a algo totalmente distinto que él nunca se hubiese imaginado en la vida, ¿no? Que le iba a pasar. Entonces, desde tu lado, ¿no? Por más que fue idea de la editorial Planeta, como bien decías, que te pidieron, por favor, escribir un libro sobre este tema, visitarlo de forma frecuente. Entonces, yo quería preguntarte, no solamente como periodista, sino como persona, para vos, si fue un desafío, fue una carga también emotiva, ¿no? Porque no debe ser fácil también expresar en palabras lo que lo uno ve de otra persona, no de uno mismo, en el día a día, cómo la lleva, porque aparte Esteban Burrich tiene a su familia, entonces no es que sea una persona, como decís vos, ¿no? Que se quedó solo en el mundo, que está aislado, sino al contrario, que tiene 5 hijos, que tiene su mujer, entonces como que tiene gente que está de su lado ahí apuntalándolo para que no caiga. Mira, el gran desafío es que una de los principios del periodismo es que vos tenés que mantener cierta distancia con lo que vas a cubrir, con lo que vas a tratar de explicar. Muchas veces uno aborda un tema, arranca como el lector cuando va a arrancar el libro, no sabe nada de eso, ¿no? Entonces, ese camino también es muy apasionante, porque por un lado, esto que vos decís, ¿no? Acercarme a una persona que fue ministro de Educación de la Nación de la ciudad, que fue diputado, fue senador, que sabía pilotear aviones, que aprendió chino, que se salía del Canal América de pronto en una entrevista y se iba a hacer una pasantía en un restaurante porque hizo cursos de cocina, o sea, que se devoraba la vida y de pronto lo agarra, le cae un rayo y tiene esta enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica, que te va desconectando los músculos,
Y bueno, en este momento, de pies al cuello, Esteban no puede mover absolutamente nada, ¿no? Tiene algunos músculos faciales, sus ojos con los que se comunica, porque él no puede hablar, entonces va componiendo letra a letra en una tablet lo que quiere decir, y tiene una fuerza de voluntad, una garra que por eso te decía Octavio, te interpela, porque muchas veces uno dice que tiene la fortuna de tener la salud, de tener todos tus sentidos, y muchas veces uno no los usa a pleno, y bueno, ves muchas otras personas que tampoco, y a veces injustificativo, porque es verdad que hay gente que, bueno, puede tener como problemas económicos durísimos, como efectivamente muchos cientos de miles en la Argentina, para no decir millones, o bueno, porque está atravesado por problemas psiquiátricos o de depresión. En el caso de Esteban, siempre está con una sonrisa. Te digo, es muy difícil, a un periodista nos pueden engañar una, dos, tres veces, pero yo he ido, efectivamente, como vos decías, muchas veces a verlos, y la verdad que siempre lo vi, la palabra parece incorrecta, muy activo, sin moverse, muy activo, sin hablar, diciendo cosas muy movilizantes, ¿no? Porque él se convirtió en vocero de ELA, que es una enfermedad muy rara, muy extraña, en la Argentina, valiéndose de ser conocido, hizo uso de esa fama. Ahí también hay una enseñanza a los que son famosos o célebres y malgastan ese don, digamos, porque vos, si sos conocido, tenés una vidriera, la gente presta más atención y muchas veces se malogran, ¿viste? Porque mejor sería que no ver esa vidriera, tantos, tantos famosos. Bueno, él usa esta desgracia que tiene para potenciar, y ya abrió una fundación, y no solamente se queda con el tema de ELA, sino que a través de Twitter, justamente como son pocas palabras cada mensaje, también llama la atención al gobierno y también a sus compañeros de Juntos por el Cambio, de decir, che, bueno, falta más de un año para las elecciones, y se pierden en internismos, bueno, ¿por qué no vamos a las cosas y tratamos de resolver los problemas de la gente, ¿no? Entonces, digo, él renunció a la senaduría, que fue una despedida muy emotiva, porque todas las bancadas, es como que ahí no hubo grieta, estaba la misma Cristina Kirchner a cargo ese día como vicepresidenta, presidenta del Senado, y fue muy emotiva, una pieza oratoria realmente muy recordable, pero él se fue del Senado y sigue siendo un animal político. De hecho, hace unas horas le dirigió un video, al plenario de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires, con todo un discurso, con su voz robotizada, porque él va poniendo letra a letra, va armando las palabras y después lo suelta eso, y él cuando todavía tenía voz, porque el año pasado terminó sin poder hablar, pero digamos el año pasado cuando estuvo bien, cuando arrancó la ELA, él la dio a conocer a la gente, a la sociedad, en abril de 2021. Y él grabó su voz, su letra, letra por letra, y es con lo que se expresa hoy en día, ¿no? Él pone las letras y sale su voz un tanto robotizada, podríamos decir, ¿no? Pero se entiende lo que dice. Y de hecho también en mi libro yo le pedí que hiciera como un epílogo, y le digo, mira, es un juego, es como una cápsula del tiempo, como una botella que vas a tirar como un mensaje. ¿Para quién? Para los argentinos del año 2122, es decir, dentro de 100 años. Vos vas a estar muerto, yo también, todos, digamos, ahora no nacieron todavía o están naciendo los que van a ser muy longevos en 2122, o sea, van a tener 100 años, seguramente, como ahora ya hay muchos centenarios, en 100 años seguramente la ciencia debe haber avanzado mucho más y va a ser muy normal que haya centenarios, incluso que sean más, que tengan más años todavía. Pero la verdad que la mayoría de los argentinos a quien él le dirige estas palabras que están como final de mi libro, no han nacido todavía, no han nacido porque falta mucho, ¿no?
Y me gustó eso primero para decir, bueno, todos vamos a estar muertos, no solamente vos, le digo, y además nos salimos de la grieta, nos salimos de esta Argentina, porque bueno, en 100 años supuestamente la Argentina tendrá otros problemas, pero habrá solucionado muchos. Entonces, ponete ese. Y a él le encantó y hizo un discurso para esos habitantes, ¿no? Y fue un buen Sí, ejercicio para él y para mí, y espero para los lectores también. claro, totalmente de acuerdo. Aparte, lo lindo es que las generaciones futuras, cuando tengan la oportunidad de leer ese epílogo, se sientan identificados, teniendo o no la enfermedad de él, pero sobre todo con él como persona, ¿no? Con lo que la luchó, con lo que, como decís vos, hizo una fundación justamente para la gente que tiene esta desgracia, porque que vengamos, la verdad que no se le desea a nadie tener una enfermedad, y menos de esa magnitud, ¿no? Entonces, la verdad que es un ejemplo que propios y extraños tendrían que tomarlo, ¿no? Más que nada por lo que significa él para muchos, como te decía, y que, bueno, que el día de mañana la gente que pueda llegar a adquirir tu libro vea esos conocimientos que transmitís vos desde el lado de la escritura y él con ese prólogo, se sientan identificados tanto como vos a la hora de escribirlo, como él a la hora de redactar dicho prólogo, o epílogo, perdón. Claro, yo también me tuve que hablar con muchos médicos y revisar muchos sitios, porque bueno, ELA es una enfermedad compleja y me parecía que era también importante, interesante poderla entender yo para hacérselas entender a los lectores, ¿no? Y también traje a colación otros casos de ELA, este, que yo no sabía, por ejemplo, viste, es una enfermedad que uno piensa que le afecta a hombres de más de 50 años y a mujeres después de la menopausia, pero en mi investigación logré dar con, por ejemplo, una chica de 19 años que tiene ELA, un muchacho de 30, de distintas clases sociales, con distintos grados de gravedad, algunos hablan, otros caminan. Es una enfermedad progresiva que lamentablemente por ahora no tiene cura. Esteban lo que dice que la enfermedad tiene cura, pero que todavía no la descubrimos y por eso él en la fundación trata de recaudar fondos para justamente incentivar la investigación. Porque como es una enfermedad de poca sobrevivencia, los laboratorios tampoco se interesan mucho, porque les interesan mucho más las enfermedades crónicas de larga duración. A los estados también, para conseguir votos, les interesan las enfermedades largas y frecuentes. Entonces, ELA queda medio como muchas otras, ¿eh? Hay muchas enfermedades extrañas y desgraciadas que están muy desamparados, muy huérfanos, porque justamente como no interesa económicamente a los laboratorios y no les interesa políticamente a los gobiernos, bueno, ¿quién se ocupa finalmente, no? Te cuento, Pablo, que no te estoy escuchando del todo, así que te pido por favor salir un minuto del vivo y te vuelvo a reingresar, así continuamos con la entrevista. Bueno, dale. A ver, esperamos un momento a que Pablo nos pueda volver a escuchar a nosotros, así que le pido por favor que cierre un minuto la transmisión, yo lo vuelvo a reingresar como corresponde y podemos seguir con la entrevista. A ver, vamos a ver si podemos continuar con la entrevista. A ver, vamos a ver si logramos continuar con la entrevista que estamos teniendo con el señor Pablo Ciruelo. A ver, esperamos un momento. Mientras tanto, vuelvo a hacer extenso el saludo a cada uno de ustedes que se están uniendo y los que ya se unieron a esta entrevista de la radioactiva. Ahí estamos viendo que nuestro invitado acaba de aceptar
nuestra solicitud para volverse a unir a nuestra entrevista del día de hoy. A ver, vamos a ver si nuestro invitado puede empezar a retransmitir con nosotros y realizar el cierre de la entrevista como corresponde. A ver, vamos a ver si su conexión anda de forma correcta. A ver, ahí A está. ver ahora cómo se escucha. ¿Se Perfecto. escucha? Quizás a veces pasa que, como digo yo, los planetas no están todos alineados para desarrollar este tipo de entrevistas. Así que tranquilo, pasa. En la televisión Bueno, pasa, en la radioactiva también. bueno, acá Así que estamos. como nos habíamos quedado en el ejemplo de superación, ¿no? Que justamente vos decías que para la investigación de dicho libro habías visto distintos casos que no son solamente gente grande, que en los hombres puede pasar que en su mayoría son después de los 50 años y en el caso de la mujer después de la etapa de la menopausia. Entonces como que le puede agarrar a cualquier persona, no importa el nivel socioeconómico que tenga ni tampoco su edad. Sí, afortunadamente lo que hay que decir es que es bastante infrecuente, es bastante infrecuente. Igual me impresionó porque cuando pones la lupa empezás a encontrar muchos casos. De hecho, un gerente de la propia editorial que publica el libro Planeta tiene ELA y da su testimonio en el libro, ¿no? Y después también revisé otros casos conocidos, como fue el caso del dibujante Roberto Fontana Rosa o el escritor Ricardo Piglia o el músico Martín Carrizo. También repasé lo que fue, ¿te acordás? En 2014 fue toda una movida mundial del el baldazo de agua helada, que fue para dar a conocer precisamente ELA. Muchos famosos, célebres, en todo el mundo, en Argentina también, lo hizo Maradona, Susana Jiménez, Luisana Lopilato, digo, por decir gente, Messi creo que lo hizo también, y en ese momento fue para justamente concientizar y que la gente conociera esta enfermedad, ¿no? Así que el libro en ese sentido es muy variado y también paso revista un poco a la vida política con controversias, ¿no? De Esteban Burrich, con lo cual, bueno, porque yo al principio cuando no decidía aceptar hacer el libro, digo, ¿cómo puedo escribir un libro de una persona que no se mueve ni habla? Y tampoco quería hacer un libro morboso, es decir, he asistido a una cantidad mientras yo lo visitaba, los kinesiólogos actuaban con él, lo elongaban, llegaban médicos, y otras veces hemos charlado personalmente, otras muchas veces por WhatsApp también. Él está siempre como muy activo, ¿no? La verdad que sigue siendo muy fiel a lo que era antes, muy inquieto, aunque ahora parezca casi sacrílego decir que es inquieto, pero sigue siendo muy inquieto y, Seguro. y logra cosas, ¿no? Y casi podríamos decir que, porque él tiene tremenda fe, es muy, muy católico, su familia es muy católica, creo que eso le da un soporte. Como vos bien dijiste, tiene 5 hijos de entre 8 y 20 años, 3 mujeres, 2 varones. Pero yo lo que digo en el libro, que en realidad el que no tiene fe tiene que buscar en la meditación, en filosofía, en la buena vibra de sus amigos, en las fuerzas del universo, en el optimismo, un soporte, ¿no? Porque especialmente cuando te viene la mala, y la mala puede ser una enfermedad, pero puede ser algo económico, puede ser una relación de pareja que se termina, puede ser, no sé, que así como el cielo a veces está despejado y hay un sol divino, otras veces está nublado y otras veces llueve y otras veces cae granizo. Eso en la vida también, ¿no? Y sin embargo, una persona, por ejemplo, con una enfermedad terminal, si tiene un buen espíritu hacia la vida y es agradecido y es optimista, seguramente va a vivir un poco más que aquel que está fastidiado, está agrio. Con lo cual el libro de alguna manera también lo que te plantea es
bueno, tratemos de tener optimismo, no un optimismo tonto, ¿no? Si tenés una religión, bueno, ese es un buen soporte. Pero bueno, también si no crees, puede ser otras fuerzas, ¿no? Siempre valerse de algo anímico que me parece que es importante y que no es mágico, es verdad, uno mismo lo puede comprobar, ¿viste? Cuando te permitís estar con buen humor, con buena disposición, es bueno para vos, te hace bueno para tu salud y es bueno para el entorno. Y eso me parece que él en ese sentido también es ejemplificador, porque decís, es una enfermedad que tiene el síndrome de enclaustramiento, estás encerrado, aprisionado en un cuerpo que no se puede mover ni se puede expresar. Hoy en día solamente a través de los ojos. Eso, él al principio, bueno, lo vivió con mucha angustia y con muchísima bronca, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí? Y después, bueno, él apelando a la fortaleza que le da la fe, dijo, bueno, Dios me puso esta cruz sobre mis espaldas. Yo tengo que encontrar el sentido de por qué llevo esta cruz, ¿no? Y yo creo que él lo va encontrando va encontrando un sentido y se va sintiendo además como muy útil para todos los que tienen ELA como él, y también le ayuda a pasar sus días de mejor manera, porque está ocupado en eso. Él puede a través de la pantalla manejar WhatsApp, puede ver películas, puede ver contenidos audiovisuales, puede contestar y escribir mails, puede escribir notas, puede escribir un capítulo de mi libro y puede dirigir su fundación. De hecho, cuando se hizo en el Movistar Arena una movida para recaudar fondos, se llenó el Movistar Arena, toda la platea, cantó Diego Torres, vino Carlos Páez, uno de los sobrevivientes de la tragedia de los Andes, que se acaban de cumplir 50 años de la caída del avión. En fin, hace cantidad de cosas que fue a la cancha de River, él es hincha de River como yo, ha ido a Temaiken con su hijita, y su hijita llevando la silla de ruedas, ¿no? Es decir, él dice la vida es hoy y bueno, sabe que el tiempo está contado, cree que le va a ganar a la ELA, está seguro que le va a ganar a la ELA. Bueno, entonces, la verdad, muchas veces me decían mis hijas cuando iba para allá para verlo a su casa, uy, ¿cómo salís de eso? Y le digo, mirá, la verdad salgo mejor de la casa de lo que entro, porque tiene tan buena energía y su familia también, y eso permite que sus hijos, chicos y adolescentes puedan continuar además con sus estudios, con su vida, para atravesar la adolescencia, ¿sí? Tienen el papá que está... eh, a ver, no te puedo decir que está mal, tampoco puedo decirte que está bien. Realmente tiene padecimiento, porque una persona con tales inquietudes, no poder moverse, es realmente, uno diría, es una Seguro. tortura. Pero por el otro lado, bueno, lo ves a él con tanto ímpetu y con tanta energía, que eso es lo que hizo que yo me decidiera a escribir este libro, ¿viste? Porque digo, es tan paradójico, tan contradictorio, que bueno, es otra historia de los seres humanos, ¿viste? Como decir, qué impresionante el ser humano cuando quiere y cómo puede doblegar los problemas y salir adelante. Y ese me parece que es la lección que él da, que nunca, ni aun cuando te sientas rendido, te rindas, ¿viste? Podés seguir y siempre hay una chance para, para, para conseguir tus logros, ¿no? Tal cual. Así que la verdad es que me llamo a silencio no es porque querer interrumpir, además de eso, obviamente, es para tener en cuenta cada una de las respuestas, porque como te decía al principio de la nota, ¿no? Verte de este lado de estar entrevistándote yo a vos cuando vos sos el que entrevista a las distintas personalidades. Quizás a vos te parezca raro, pero a mí al mismo tiempo me permite conocer un poco más al Pablo Sirven que está detrás de un libro, que está detrás de una pantalla haciendo una entrevista, como si en el caso de hablemos de otra cosa. Entonces, ya para cerrar la entrevista en sí, sin demás volver a agradecerte por este tiempo que te tomaste para hablar con la radioactiva y sobre todo conmigo, agradecerte por el hecho que, como te decía antes, ¿no? Esta entrevista
llevó su tiempo de preparación, como cada una de las que vos hacés. Aparte, nos habíamos contactado en vía privada cuando justamente todavía estabas con el tema de la redacción del libro, entonces habíamos dejado la entrevista para esta época, ya sabíamos que el libro se iba a presentar por estos días, entonces simplemente darte las gracias por haber aceptado que la radioactiva te conozca un poquito más, no solamente desde el lado laboral, sino del lado personal, porque ante todo también para nosotros la persona en sí es la protagonista de la entrevista. Entonces, pedirte por favor que cierres la entrevista diciéndome si te sentiste cómodo durante todo este rato que estuvimos charlando y que por favor le mandes un saludo a la radioactiva y sabes que cuando quieras, ya sea difundir un próximo libro, quieras contar alguna entrevista que estés haciendo o simplemente contarnos algo de River, como recién contabas que tu fanatismo que tenés lo puedas hacer y obviamente permitirme seguir en contacto con vos vía privada para cualquier otra cosa, como te dije, sabes que la radioactiva acá te va a estar esperando. Bueno, no, yo a vos la paciencia que tuviste porque me contactaste varias veces. A veces no contesto, pero no por antipático, sino que la verdad que a veces trabajando en un medio tan importante como La Nación y La Nación Más, son muchísimos mensajes o mail o WhatsApp y yo además estoy en redes sociales, ¿no? Y bueno, no das abasto, porque si decís, empezás a contestar todo, no haces lo que tenés que hacer, porque al mismo tiempo tenés que hacer las notas, las entrevistas. Y por otro lado, bueno, cuando me contactaste, estaba justamente en plena faena del libro, y muchas veces yo creo que, viste, como hay tantas pantallas y tantas redes y todo, a veces hay como un exceso de salgo a hablar y a mí me interesa más a veces hablar, digo, bueno, esperame un cacho y cuando tenga algo muy importante para decir, va a ser mejor para mí, porque si no, es como que a veces me siento, viste, como digo, no es importante. Hay veces que hay exceso de importancia que nos damos, ¿viste? Los periodistas y yo a veces le escapo, ¿viste? Al tema y digo, bueno, ahora sí tengo algo muy importante entre manos y va a ser interesante para mí y para la audiencia. Y yo, bueno, no, agradezco muchísimo estos espacios porque me permiten pensar en voz alta y además pelotear con otra persona como vos, con inquietudes sobre mi trabajo y sobre mi trayectoria y también la parte humana y bueno, y no siempre esto se da, así que para mí, en esta hora también, que uno ya pasó el día, viste, a veces cuando estás en la mitad del día estás como remando de un lado para el otro, entonces digo, es como un lindo momento de la noche, más serena, ya calmó la calle, no se escucha ruido, es un buen momento, viste, así que doblemente agradecido por el espacio, por la hora y por el contenido y la calidad de tus preguntas también. Muchísimas gracias por tus palabras y bueno, nos estamos comunicando en cualquier otro momento que seguramente va a haber muchísimos más temas para desarrollar y que bueno, la gente siga conociendo un poquito más a Pablo Sirven, tanto dentro de su ámbito laboral como también de su vida personal. Un abrazo grande. Un abrazo, Octavio, y un saludo grande para toda la audiencia de Radioactiva. Hasta pronto. Dale, te agradezco mucho. Chao, Chao. chao.